apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 3. Efesios 3:12 hasta el versículo 19. Efesios 3:12 al 19. Amén. Leamos: en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Jesús. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Podemos decir esa última parte todos? Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Señor Jesús, te damos gracias una vez más la oportunidad que nos has dado en este día de recibir tu palabra. Dios mío, te ruego que hables a lo profundo de nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, para poder discernir tu mensaje en este momento, y ayúdanos, Señor, para establecer fundamentos que nos permitan crecer en esta vida cristiana. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Qué bendición. Antes de meditar un poco la palabra del Señor, quiero anunciarles, ya les va a venir publicidad a ustedes, acerca de un evento muy importante que vamos a realizar en el mes de noviembre. Es el día 9 de noviembre. Vamos a tener un evento para recaudar fondos en la iglesia. Así es que vamos a tener una cena y vamos a tener una actividad bien interesante que sé que le va a gustar mucho a la iglesia. Así es que estén atentos, sintonizados a esta información que van a recibir prontamente. ¿Qué día es? 9 de noviembre. Amén. 9 de noviembre. Ahí está en el calendario también. Lo pueden encontrar en la página web de la iglesia. Bueno, sigamos meditando, hermanos, acerca de esta obra del Señor, este ministerio de la palabra que el Señor nos ha permitido compartir para declarar misterios. El Señor nos ha permitido a nosotros ser hijos de Dios, llegar a tener esta libertad, este acceso a la presencia de Dios. Y ese es el misterio que hemos estado hablando en estos últimos domingos, acerca de que Dios nos haya hecho a nosotros sus hijos y nos haya dado a participar de algo de lo cual no merecíamos, que es de ser hechos sus hijos. El misterio de la obra de Dios, tan complejo, tan grande, pero que Dios ha querido dar a conocer y permitir que nosotros lleguemos a ese entendimiento necesario para creer en Él y para el mejoramiento de la vida cristiana. Porque aún falta todavía mucho por mejorar. ¿Qué creen ustedes? Aún falta mucho. El que más ha avanzado, el que más ha ahondado en el camino del Señor, todavía está en el borde del camino. O sea que nadie se puede jactar respecto al conocimiento de la presencia de Dios. Al contrario, tenemos es que con mucha alegría, con mucho agradecimiento al Señor, venir siempre delante de su presencia y decirle: gracias por haberme dado esta oportunidad, esta dicha de que se me comparta del Evangelio y que podamos entenderlo, que podamos entender algo de Dios. Porque Dios es tan grande, tan vasto, tan infinito, perfecto, santo, eterno. Tiene unos
atributos que nosotros no podemos comprender en realidad. Que Dios sea perfecto. Cuando todos los días nosotros vemos nuestras imperfecciones, es imposible uno entender la perfección. Pero que Dios nos dé a nosotros la oportunidad de poder ser participados y poder comprender algo de Dios, es algo muy, muy hermoso, muy bonito. Y a medida que uno profundiza en el conocimiento de Dios, indefectiblemente se produce un crecimiento en la vida cristiana. A medida que uno crece en el conocimiento de Dios, uno crece en la vida cristiana. No se puede separar. No puede ser que alguien crezca en el conocimiento de Dios y en su vida cristiana vaya hacia abajo. No puede ser así. Creces en conocimiento, creces en vida cristiana. Y se aprecian las cosas espirituales más claramente. Con el conocimiento de Dios se aprecia más lo que nosotros hacemos, la vida cristiana. Y también con la profundidad del conocimiento de Dios, se identifica la voluntad de Dios de una forma más amplia. Antes que no conocíamos a Dios, ¿cómo vivíamos? Dice el apóstol Pablo que vivíamos nosotros en ira, en desobediencia, haciendo lo malo. Estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Y quién entendía que estaba muerto en delitos y pecados? Nadie entendía eso. Nadie buscaba a Dios. Todos a una se hicieron inútiles, dicen los romanos. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. O sea que el mundo avanza en su vida sin pensar en Dios, sin detenerse un momento a pensar si está viviendo la vida de acuerdo a lo que el Ser Supremo dice que debe la vida ser llevada, sino que cada cual se fue por su camino, haciendo lo malo, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esa es la condición del hombre en pecado, del hombre sin Dios. Pero a medida que el Señor empieza a revelar de su conocimiento y ahonda uno en el conocimiento del plan de Dios, entonces viene el cambio. Se cambia la forma de vida, se entienden las cosas espirituales, se tiene la capacidad de discernir lo espiritual, poner lo espiritual con lo espiritual y lo natural con lo natural. Subimos hace 15 días. Y se tiene la forma de identificar la voluntad de Dios, dando así una mejora al comportamiento cristiano. La vida cristiana no se mejora haciendo eventos y eventos y eventos, sino que se mejora es entrando a un conocimiento del plan de Dios, llegando a internalizar el plan de Dios y el conocimiento de Dios y profundizar en el conocimiento de Dios. Por eso es tarea de cada quien, esto es tarea de cada persona. Y unos crecen más rápido que otros. Y unos profundizan más que otros. ¿Y de qué depende eso? Sino del deseo de cada persona, de una búsqueda personal. Mire cómo dice el apóstol Pablo a los Colosenses en el capítulo 2, versículo 2 y 3. Colosenses capítulo 2, versículos 2 y 3. Pablo les dice en el versículo primero que él sostenía una lucha, tenía un peso, un conflicto en el corazón por la iglesia en Colosas y la iglesia en la Odisea. Y dice el versículo segundo que él tenía esa lucha y en su oración oraba para que sean consolados sus corazones, unidos en amor. ¿Hasta cuándo? ¿Alguien puede leer esa expresión? Hasta. Imagínense. O sea que se alcanzan las riquezas del entendimiento y alguno puede tener un poquito de esa riqueza, pero alguien tiene más y alguien seguramente es muy rico en las riquezas del entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos. ¿Qué está escondido en Cristo? Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. O sea, Cristo es la fuente. Cristo es a donde uno debe ir para crecer en el conocimiento, para fortalecer la vida cristiana. Así es que
mi oración es, al igual que el apóstol, es que la iglesia tenga ese deseo de profundizar en la palabra. Que la iglesia entera, íntegra, tengamos ese deseo de crecer y de llegar y de enriquecernos en el conocimiento de Dios. Que no convirtamos nosotros nuestras reuniones en una oportunidad más para relacionarnos, para socializar, y mucho menos porque no tengamos nada que hacer. Hay infinidad de cosas que tenemos en stand-by que están por hacerse, pero el hecho de nosotros estar aquí tiene que ser porque hay oportunidad de crecimiento y de enriquecimiento del conocimiento de Dios. Hace unos domingos hablamos de este misterio de Dios, de haber abierto la oportunidad a los gentiles. ¿Se acuerdan que nosotros no teníamos parte en este asunto? Porque nosotros, los gentiles, los que no tenemos esas raíces israelitas, quizás haya alguien aquí, pero lo dudo mucho, que tenga una conexión con la tribu de Judá, una conexión con la tribu de Benjamín, con la tribu de Dan, de Efraín. Aquí nosotros venimos de otra raza. Eso es indudable. Pero el misterio de Dios, que Él nos haya dado a nosotros, hermanos, la oportunidad de meternos en este plan y de hacernos sus hijos. Juan 1:11 dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en ¿qué? ¿Cuántos creen en el nombre de Jesús? Amén. Somos la iglesia que cree en el nombre de Jesús. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y eso no de voluntad de carne, de voluntad de varón, sino de voluntad de ¿quién? De Dios. Esto fue iniciativa de Dios, esto fue un plan de Dios, y que Dios nos haya compartido a nosotros, hermanos, que estábamos muertos en el pecado, que estábamos atribulados, que estábamos metidos nosotros en el pecado, que Dios nos haya participado a nosotros de este plan. Es una bendición muy grande que hay que valorar, hay que amar, hay que abrazar. Aleluya. Y leímos ahí en Efesios capítulo 3, versículo 3. Abra la escritura por favor y lea conmigo en Efesios capítulo 3. Leímos ahorita del 12 al 19, pero mire este contexto tan hermoso. El versículo 3 del capítulo 3 dice que este misterio que el apóstol había recibido por revelación, porque esto no viene de carne y sangre, sino que esto viene de Dios. Y dice en el versículo 3 que por revelación le fue dado este misterio. Este misterio dice: me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál es ese misterio? Verso 6 dice que los gentiles son, ¿qué cosa? Y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y esto fue el aterro, el asombro del apóstol Pedro y de los hombres de la circuncisión que fueron a la casa de Cornelio, ¿se acuerdan? Y que entraron a casa de Cornelio, y después de que Pedro le dijo: ustedes saben muy bien que es pecado para nosotros los judíos entrar y sentarnos y conversar, hablar, compartir con un gentil, pero a mí se me ha dicho que lo que Dios ha limpiado no lo llame yo común o inmundo. Y empezó a predicarles el evangelio, a hablarles de Jesucristo, a hablarles de este plan de salvación. ¿Y qué sucedió durante esa meditación? No estaba ni predicando. Yo no me imagino que él estaba despelucándose y saltando y zapateando en la plataforma, porque ni había. Era la sala de la casa de Cornelio. De repente desciende el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y dijeron ellos: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento, y ha derramado esto que nosotros vemos, el poder del Espíritu Santo, hermanos, el misterio de Dios,
que Dios le haya permitido a usted participar de este evangelio. Qué gran misterio. Pero ahora nos es revelado. Dice el verso 7: del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Así es que Pablo fue dedicado, escogido para aclarar a los gentiles este misterio que Dios, que siempre estuvo lejos de los gentiles y que trató de acercarse al pueblo de Israel, y siempre lejos de los gentiles, pero como Israel le dio la espalda, entonces el misterio es: ahora Dios se ha vuelto a los gentiles y nos ha dado oportunidad de entrar en su presencia. Bendito el nombre del Señor Jesús. Así es que ahora tenemos parte en este asunto, porque a Dios le plació compartirnos a nosotros el evangelio. Y nos dio la oportunidad de arrepentirnos para caminar con Él. Dios nos hizo sus hijos por amor. Cuán grande amor ha mostrado el Padre para que seamos hechos hijos de Dios. Y con esta posición tan especial que nos ha dado, nos dio entonces la capacidad de percibir las cosas espirituales. Porque estando nosotros lejos de Dios, y estando nosotros lejos de esa posición de hijos de Dios, no teníamos nosotros esa sensibilidad, esa capacidad de poder distinguir las cosas de Dios, sino que pensábamos que todo esto era locura, ¿verdad? Creíamos que eso del evangelio, eso es para locos. Eso de irse a meter a un lugar allá 2 horas y ver a la gente cantar y aplaudir y que otros hablen cosas raras y que lloren, eso es para locos, ¿no? Más bien nos vamos a una discoteca, a un bar, o nos vamos por allá a otro sitio a recrearnos. Eso de estar metido y domingo, no, el domingo es el día que tenemos libre. Ustedes tienen día libre hoy, mañana trabajan, mañana estudian, pero esta importancia que le han dado a estas 2-3 horas que van a participar aquí es porque hemos llegado a discernir, a entender la importancia de lo que Dios hace aquí, en este momento. Pero antes esto era locura, esto era de locos. Pero ahora Dios nos hace sus hijos y podemos percibir las cosas espirituales. Ahora entendemos y le damos prioridad al mover de Dios, ¿cierto? Si el Señor se mueve aquí de forma maravillosa y empezamos nosotros a sentir el poder de Dios y a danzar y a hablar en nuevas lenguas, aquí nos quedamos nosotros porque es el mover del Espíritu Santo. Pero el que no, entonces, ¿cómo es? Se va. ¿Qué es esto? El que no es hijo de Dios piensa que estas cosas son locura. Pero el hijo de Dios entiende que es lo normal en la presencia de Dios, sentir y que ese poder de Dios penetre hasta partir el alma y el espíritu y nos conmueva. Ahora entendemos la palabra, le damos prioridad a la palabra. Usted está sentado ahí, pudiendo estar en cualquier otro sitio, pudiendo estar en casa, debajo de las cobijas, mirando televisión, adelantando tantos quehaceres en casa, pero usted le ha dado prioridad a la palabra y eso Dios lo va a honrar en este momento, compartiéndole a usted un tesoro muy grande, aleluya. Le da a usted, porque es hijo de Dios y porque usted percibe las cosas espirituales, le da a usted prioridad a la oración, ¿verdad? Que usted sabe orar, usted ahora habla con Dios, usted sabe adorar a Dios. Pero antes no teníamos ni idea. ¿Por qué levantan las manos? ¿Por qué aplauden? ¿Por qué lloran? ¿Por qué cantan? Esas canciones que cantan aquí, que son en el mundo que bailan y danzan, y eso es moviendo el cuerpo, porque eso es el baile en el mundo. Pero aquí
levantamos las manos y las batimos y clamamos al Señor y declaramos que Él es todopoderoso, todo esto es porque Él nos ha hecho sensibles al Espíritu. Nos ha hecho sensibles al Espíritu. Pero para poder darnos esta sensibilidad, quiero que lea usted conmigo la segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Porque para poder darnos el Señor esta sensibilidad y habernos hecho sus hijos, el Señor tenía que salvarnos primero. No se puede ser hijo sin ser salvo. Nos ha salvado. En el capítulo 5, versículo 17, es un versículo muy conocido que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cómo somos nuevas criaturas? Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron. Pero eso no fue que Dios dijo: ¿saben qué? Vea, borrón y cuenta nueva. Porque ese borrón y cuenta nueva, como Dios es justo, choca con su justicia. Tranquilo, tranquilo, que no ha pasado nada. No ha pasado nada. ¿Será que no ha pasado nada? Claro que sí. Así es que para que todas las cosas fueran hechas nuevas, tiene que ser que la iniciativa de Dios dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Cuál es ese ministerio de la reconciliación? Que Dios, versículo 19 de segunda carta a los Corintios, capítulo 5, segunda a los Corintios 5, 19, que Dios, ¿dónde estaba Dios? Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, porque esto de la nueva creación no puede pasar si no hay una reconciliación, si no hay una salvación. Así es que este misterio de Dios en Cristo, que lo vamos a hablar ahora, vamos a hablar de unicidad, vamos a hablar del nombre de Jesús, porque es que es muy bonito uno sentir la presencia de Dios, pero ¿cómo fue que yo ahora puedo sentir a Dios? ¿Qué pasó para yo poder sentir a Dios? Bueno, el Señor nos hizo sus hijos. ¿Y cómo nos hizo sus hijos? Nos salvó. Aleluya. Digan gloria de los salvos. Gloria a Dios. Nos salvó. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. No fue que Dios mandó a un segundo, el segundo al mando. Hay cosas que se delegan, pero hay cosas que uno no las puede delegar. En el trabajo, por ejemplo, el jefe de la compañía delega muchas ejecuciones de proyectos, tareas, pero hay cosas que sencillamente el CEO o el presidente de la compañía no puede delegar. Tiene que ir él mismo o ella misma con su ID, con su firma y decir: sí, yo soy. No puede mandar un representante legal, sino que tiene que ser la persona. En el caso de la salvación, Dios no mandó a un delegado para salvarnos, no. Él estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Isaías 45, 22 dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. La salvación le pertenece es a Dios. Él es el fuerte y valiente, Él es el poderoso en batalla, Él es el que salió y venció y triunfó. Así es que mirad a mí y sed salvos. No se puede ser salvo si no se mira a Dios. Él es el que da la salvación. Jehová es el que da la salvación. Isaías 44, 6 dice, tome nota si voy un poco rápido.
Isaías 44:6 dice: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor. ¿Qué dice Jehová? Jehová de los ejércitos dice: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. No hay otro Dios sino Jehová. Aleluya. Isaías 43:11. 43:11 dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová. ¿Y qué termina diciendo el verso? Eso está más claro que el agua. Fuera de Jehová no hay quien salve. Él es el autor de la salvación. Y que solamente hay un Dios. Solo hay un solo Dios. Solo hay un Dios. Y ese Dios prometió venir a salvarnos. Y lo leímos: yo mismo que hablo estaré presente. Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y quizás uno de los versículos más claros que hablan acerca de la manifestación de Dios, dice 1 Timoteo 3:16, que no hay discusión, ¿verdad? 1 Timoteo 3:16. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Amén. Indiscutible. Así es que esta manifestación en carne de el único Dios, y que es quien salva, es la más grande manifestación a la humanidad. Es lo que la Biblia llama el Hijo de Dios. Hay expresiones que usan muchos que no son bíblicas. Y debemos entender, hermanos, que la primera regla de interpretación de la Biblia es que la misma Biblia se interpreta sola. Es decir, no se contradice. La Biblia en su contexto se expresa. Es la mejor intérprete. Claro, algunos saldrán con deducciones y con comentarios, pero no crea a todo comentario que usted lee por ahí. Crea que el Espíritu Santo está en usted y le puede dar a usted capacidad de entender la palabra de Dios. Pero la Biblia es la mejor intérprete de sí misma. Así es que debemos dejar que sea el texto bíblico quien nos dé claridad a nosotros. Y por eso no debemos usar términos que no estén en la palabra de Dios para referirnos a Dios y para referirnos a su plan, a su manifestación. Por ejemplo, algunos utilizan esa expresión, el Hijo Eterno. El Hijo Eterno. Pero bíblicamente la expresión Hijo Eterno no se encuentra. Porque si fue hijo, tuvo un comienzo. Y si tuvo un comienzo, no es eterno. Otra expresión es Dios el Hijo. La expresión Dios el Hijo no está en la Escritura. Porque al hablar de Dios se habla que es el que lo llena todo y que tiene todo el poder. Decir Dios el Hijo es asumir que haya otro Dios o que Dios no esté completo en sí mismo. Otra expresión que se utiliza que no es bíblica es las personas de Dios, o Dios en 3 personas o 2 personas o 1000 personas. Las personas de Dios. La Biblia no habla de las personas de Dios, habla de la persona de Jesús. Sé que son términos que no están en la Escritura. Y eso lo traigo a acotación, porque para poder entender este misterio de Dios el Padre y de Cristo,
Dios se manifestó en carne para la obra de la redención. Se pone uno a pensar, ¿por qué Dios se manifiesta en carne? ¿Por qué el único Dios verdadero se manifiesta en carne? Bueno, porque es que al hombre debía ser salvo en el terreno natural, en el ámbito natural. Así es que esta manifestación de Dios en carne es para cumplir la obra de la redención. Vamos a leer en Gálatas capítulo 4, verso 4. De manera que para Dios cumplir con la obra de la redención, entonces se hizo un camino al reino natural. Dios se hizo un camino al reino natural. Habitando en el hombre perfecto. Porque es que el perfecto Dios no puede habitar, o no podía habitar en un imperfecto para salvar la humanidad. Así es que Gálatas 4:4 dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿Cómo lo envió? Nacido de mujer, nacido bajo la ley. Dios no envió al Hijo desde el cielo. En el cielo solamente hay uno, Jehová. Y ahora se manifiesta en carne. Él no envió al Hijo del cielo. Él no le dijo, porque qué tan grande amor, qué tal, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo. Eso no fue que desde el cielo dijo, mi hijo, yo amo tanto a la humanidad que vaya usted, sálvelos. Vaya usted, porque es que sálvelos usted. No. El Hijo no estaba en el cielo. Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para que redimiese los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos, ¿qué cosa? La adopción de hijos. Porque no se puede ser hijos si Dios no nos salva primero. Y por cuanto sois hijos, Dios ha enviado a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. No se puede recibir el Espíritu Santo si no se es hijo, y no se puede ser hijo si no se es salvo, y no nos podía salvar Dios si no se manifiesta en carne. Así es que ahí está el plan de salvación trazado perfecto de parte de Dios, para que hoy nosotros seamos conscientes del ámbito espiritual y podamos sentir a Dios. Esto no fue que Dios dijo, ahora voy a expresarme y todo el mundo me va a sentir. No, para poder sentir a Dios tienes que ser salvo, tienes que ser hijo. Dios se manifiesta entonces en carne. Y en la escritura de los Hebreos, en el capítulo 2, versículo 14, Hebreos 2:14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Carne y sangre. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. El diablo está destruido. El diablo está destruido. Amén. El que está en Cristo, para el que está en Cristo, el diablo está destruido. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Así es que el Señor se manifiesta en carne para destruir a Satanás, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de hacernos hijos. Somos hijos de Dios porque Cristo venció a Satanás. Si Cristo no hubiera vencido a Satanás, entonces el apóstol Pablo a los Corintios dice que si Cristo no hubiera resucitado, aún estamos en nuestros pecados. Si Cristo no hubiera resucitado, somos los hombres más dignos de lástima. Si Cristo no resucitó,
vana es nuestra predicación. Si Cristo no resucitó, comamos y bebamos, que mañana moriremos. O sea, no tiene sentido. Si Cristo no resucitó, la vida no tiene sentido. Y eso es lo que enseñan esas religiones paganas. La vida hay que disfrutarla porque una vez muere ya y se acabó todo. Pero Cristo resucitó. Amén. Él es las primicias de los muertos. Aleluya. Él resucitó. Entonces, como Él resucitó, nos dio a nosotros apertura para poder entrar en esa esfera y poder ser llamados hijos de Dios. Notemos que para darnos participación de las cosas espirituales, entonces, de sentir el Espíritu Santo, de esto de tener oportunidad de arrepentimiento, esto de sentir en el corazón necesidad de correr a los pies de Jesús para ser lavado en la sangre del Cordero, esto de sentir nosotros este ámbito espiritual, para nosotros sentir primero el ámbito espiritual, primero debía haberse solucionado el problema de la esclavitud espiritual. Esta es la nueva creación. Por esto es que podemos decir que los que están en Cristo, nueva criatura somos. Por Cristo. Vamos a leer entonces estos parámetros de la nueva creación. Y el profeta Ezequiel en el capítulo 36 da la provisión de ese nuevo comienzo, la provisión del nuevo pacto. Porque Dios se va manifestando y de manera oportuna va declarando y va dejando entrever su propósito, su plan. Y estos profetas como Ezequiel y Joel, Malaquías, Amós le revela acerca de lo que él iba a hacer, de cómo él iba a manifestarse, cómo él iba a introducirse, digámoslo así, de esa manera en el ámbito natural para permitir a los que crean en él poder sentir la manifestación del Espíritu Santo. Así es que dice el versículo 26 del capítulo 36 de Ezequiel, dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. 25 leí. 26 dice: os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos. ¿Y qué cosa? O sea que el último, digámoslo así, gol de Dios es que la gente ponga por obra sus estatutos, que sea perfecta. Pero para que la gente sea perfecta, entonces tiene que solucionar primero el problema de pecado. Y por eso dice: os limpiaré de vuestras inmundicias. Y esa limpieza de las inmundicias es lo que el Señor hace por la palabra de Dios. Ya vosotros sois limpios por las palabras que yo os he hablado, dice el Señor Jesús. O sea que este misterio que estaba aquí escondido en estos pasajes del profeta Ezequiel, ¿qué es lo que Dios iba a hacer con esa generación más adelante? ¿Cómo se iba a manifestar Dios? Porque dice que les iba a dar un corazón nuevo, les iba a quitar el corazón de piedra. Por supuesto, porque antes nosotros pensábamos que esto era locura. Es un corazón duro, de piedra, insensible, que veíamos la palabra y la rechazábamos, que cuando la palabra hablaba el Señor por ella, cerrábamos puertas, le echábamos candado a la puerta del corazón, cerrábamos nosotros nuestros oídos y nuestros ojos y rechazábamos contundentemente la palabra de Dios. Éramos insensibles al mover de Dios y pensábamos que todos estaban locos. Corazón de piedra. Pero entonces vino Dios y hace ese milagro de la nueva creación. Toma una persona dura,
insensible, que no puede obedecer a Dios, que no puede someterse a Dios, y mete su mano al corazón y de una forma simbólica le saca ese corazón de piedra y le pone un corazón de carne, sensible. No es literal que el Señor nos haga un trasplante de corazón, sino que el Señor saca esa mente dura, insensible, y nos da una mente sensible a su presencia. O sea, el Señor hizo una obra de transformación en nosotros. Y después de que hace esa transformación, entonces pondré mi espíritu. Hermanos, la recepción del Espíritu Santo es parte del paquete. Es el proceso del plan de Dios. Esto no es si Dios quiere o no quiere. Claro que Dios quiere. Esto no es que eso es para algunos, para los diáconos. No, esto es para todos aquellos que han recibido una mente nueva. Si usted es un hijo de Dios, para usted es el bautismo del Espíritu Santo. Debe creerlo. Debe buscarlo si no lo ha recibido. Pondré mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos. Así es que Dios se manifiesta en carne para salvarnos, para hacernos sus hijos, con ese propósito final de habitar en nuestros corazones para que vivamos de una forma perfecta, para que caminemos bien, para que honremos a Dios en lo que hacemos. Es decir, que Dios quiere morar en el corazón. Vamos a ese primer pasaje que leímos al comienzo en Efesios capítulo 3 y leamos del versículo 14 al versículo 19 de nuevo, porque es muy interesante cómo el Señor planea, hace su plan para llegar a su último objetivo: que nosotros caminemos en perfección. Es decir, que la palabra de Dios la oigamos y la hagamos. La hagamos. Entonces dice el versículo 14: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre todas las familias. Toma nombre todas las familias en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria al ser fortalecidos en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe. ¿Dónde habita Cristo? Yo te hago la pregunta: ¿de verdad Cristo está en tu corazón? ¿O Cristo va contigo? Porque es diferente que Cristo vaya contigo o que Cristo esté en el corazón, more, reine. A fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. ¿Para qué? O sea que Pablo les dice: yo estoy orando para que ustedes se enriquezcan en el conocimiento de Cristo, para que Cristo more en vuestros corazones, para que puedan conocer ustedes el amor de Dios que excede todo conocimiento, para que seáis llenos, que se necesita el conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquí es donde quiero enfocarme un poco, porque ya vimos la manifestación. Dios se manifiesta en carne para salvarnos y para hacernos sus hijos, para cambiar nuestro corazón, para habitar en nosotros, para llenarnos y habitar en nosotros. Pero entendiendo que Dios lo llena todo, ¿verdad? Dios es infinitamente grande. Miremos unos versículos que nos hablan de la grandeza de Dios. Salomón sabía que Dios era muy grande, y cuando él edifica casa,
para Jehová. En el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 2, versículo 6. Este templo de Salomón, una de las más grandes maravillas de la construcción, y yo creo que no erro diciendo que si todavía existiera el templo, aún sería una de las maravillas más grandes del mundo. Con todo y esos rascacielos que hay en Asia y aquí en Estados Unidos, y con el respeto pues de todos los arquitectos, ingenieros, pero yo creo que este diseño de Dios y esta elaboración de este proyecto echaría por tierra todos los proyectos que la humanidad ha hecho. Así es que Salomón comienza a hacer un estudio de qué es lo que necesita para poder edificar tan magna edificación. Y en el capítulo 2, versículo 6, bueno, el versículo 5 dice: y la casa que tengo que edificar ha de ser grande. ¿Está leyendo conmigo? ¿Por qué Salomón edificó esa casa grande? ¿Porque Salomón era grande? ¿Porque tenía mucho dinero? No. La casa que tengo que edificar ha de ser grande porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. O sea, no había templo en toda la tierra que fuera tan grande como la casa que Salomón iba a edificar. Dice más: ¿quién será, verso 6, quién será capaz de edificarle casa? O sea, él llega a vamos a hacer una casa, pero él llega a esa conclusión, que Dios es tan grande que ¿quién es capaz de edificarle casa? Siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo. ¿Quién pues soy yo para que le edifique casa, sino tan solo para quemar incienso delante de él? O sea, no se le puede edificar una casa a Dios. Él llena los cielos de los cielos, el tercer cielo también, los cielos de los cielos de los cielos. Él lo llena con su presencia, hermanos. Dios está en todo lugar. Él no puede ser confinado a una casa. Él no puede ser confinado a cuatro paredes. Y Salomón tenía ese entendimiento. Vamos a hacerle casa porque Él es grande, pero es que Dios no cabe en esta casa. Él no cabe en esta casa. En el capítulo 6, versículo 18, dice: mas es verdad. Dice: mas es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra. Una pregunta muy interesante. ¿Es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? Porque Él simplemente es grande y santo, ¿no? Dice: he aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. O sea, de comienzo a fin Salomón estaba: esta casa, esto no le da la talla a Dios. Por más bonita que haya sido, por más grande que haya sido, esa casa no le da la talla a Dios. Entonces Dios es infinito, es incontenible. Y el profeta Isaías dice que Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Dios, pero todo esto es un lenguaje figurado, por supuesto. Él está sentado sobre el círculo de la tierra. ¿Qué tan grande es la tierra? Imagínense, qué tan grande y majestuosa la tierra. Dios está sentado sobre el círculo de la tierra y ve a los moradores. ¿De qué manera? Como meros insectos. Y los moradores de la tierra son como langostas. Él vuelve en nada a los poderosos, ¿verdad? Dios despliega los cielos como una cortina. Quizás usted en la casa tiene cortinas y se levanta temprano y tiene una gran ventana y usted corre esa cortina y despliega. Así entonces lo ve el profeta Isaías, como si Dios corriera todos los días la cortina sobre la tierra para que recibiéramos la luz. Imagínense. Él extiende las nubes y todo lo que existe, lo pone como si fuera una tienda para acampar. Imagínense qué tan grande es nuestro Dios. Él es majestuoso, Él es invencible, Él es infinito, Él es eterno, Él es excelso. Aleluya, no hay ninguno como Él. Gloria al nombre del Señor Jesús. Aleluya al Señor. Así es que
Note pues el misterio tan grande de Dios, que siendo el Rey del universo quiera morar en el corazón de un simple. ¿Usted? ¿Yo? Siendo el Rey del universo y esa casísima que le edificó Salomón, que Dios no cabía en esa casa, pues cuánto menos va a caber en un simple. Ese es el plan de Dios. Dijo el Señor: quedaos en Jerusalén hasta que seáis llenos del poder de lo alto, y me seréis testigos, Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Pero esto que sucedió el día de Pentecostés fue este cumplimiento de lo dicho por el profeta Joel que hablamos el domingo pasado. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, porque iba a enviar su espíritu. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Pero el Dios infinito, el Dios eterno, morar, habitar en el corazón de la carne, su vida, mi vida, que el Dios infinito venga a morar en el corazón. Es un misterio. Es un misterio. Es el plan de Dios. El plan de Dios es que la iglesia reciba el bautismo del poder del Espíritu Santo y que viva en el Espíritu. Ese es el plan de Dios. Porque es diferente que Dios habite con nosotros a que Él habite en nosotros. Hay gran diferencia. Y los hermanos que han tenido la oportunidad de recibir el bautismo del Espíritu Santo pueden testificar, podemos testificar de la gran diferencia de cómo se ve la vida y cómo se entra en la adoración antes de recibir el bautismo del Espíritu Santo y después de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Es que Dios, hermanos, quiere llenar nuestra vida, pero ¿qué quiere decir que Dios llene? Porque leímos ayer Efesios capítulo 3 versículo 19, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿No le parece a ustedes un misterio? Si los cielos de los cielos no pueden contenerte, ahora Dios va a vivir en mi corazón, pero toda la plenitud de Dios. Porque quiero que pensemos en este momento. Si la casa de Salomón no lo podía contener, tenemos que entender entonces que este es un lenguaje figurado que emplea Dios para hacernos entender de Él y de su plan. No puede entenderse literalmente, porque Dios es tan grande que no cabe en el mundo ni en el universo. ¿Cómo caber en el corazón? Pero esto lo traigo para que entendamos, hermanos, de la importancia de ser llenos del Espíritu Santo, porque es que Dios está enteramente en el corazón. No es una partecita de Dios. Cuando dice que uno se llene de Dios, no es que uno esté medio lleno o medio vacío, o cuánto de Dios tengo en mi corazón. ¿Cuánto de Dios tiene usted? A veces los predicadores queremos usar algunas figuras para dar a entender de la necesidad de que la iglesia sea llena del Espíritu Santo. Y utilizamos como que, a ver, llénese, ¿hasta dónde llega? Los tobillos, las rodillas, la cintura, o hasta que la copa esté rebosando. Pero esa no es una válida aplicación de la llenura de Dios. Porque uno no puede llenarse un poquito. ¿Qué de Dios? ¿Cómo vamos a contener a Dios? Si Dios es espíritu, ¿cómo vamos a... Nosotros no somos, digámoslo así, un contenedor donde nos estamos llenando, como usted pone un vaso y lo empieza a llenar de agua y van midiendo, van mirando usted la medida de la cantidad de líquido, porque Dios es espíritu. Dios es espíritu. O sea que uno no puede estar, digámoslo así, un poquitico lleno de Dios. ¿Qué? Porque es que uno trata de imaginar ¿qué?
¿Qué unidades vamos a utilizar? ¿Galones? ¿Onzas de Dios? Si Dios es inseparable, es indivisible, no es un poquito de Dios que uno se llene. Nosotros no hemos venido aquí a buscar un poquito de la gloria de Dios, no, hemos venido a estar llenos de la presencia de Dios, llenos del poder del Espíritu Santo. Entonces hay que entender que lo que Dios nos está tratando de dejar saber, lo que Dios le está tratando de dejar saber a la iglesia, es que Él quiere estar ahí en el corazón para morar con nosotros, para regir nuestra vida, para dirigir nuestros pasos, para ayudarnos a tomar decisiones, para bendecirnos y protegernos, para animarnos, para levantarnos cuando caemos, para restaurarnos. Dios está dentro del corazón de aquel hijo suyo, de aquella hija suya que ha decidido seguir a Jesucristo. Aleluya. Pero no es que hoy me siento vacío. No, no es que te sientas vacío, es que te sientes lejos de Dios. Que no lo escuchas. Te sientes sin dirección, perdido. Entonces uno dice, llenémonos de Dios. ¿Por qué? Porque cuando uno se acerca a la presencia de Dios en devoción y con humildad y un corazón sincero, como hablamos el martes, ¿recuerdan, hermanos? Que nos acercamos en plena certidumbre de fe, lavando nosotros nuestros cuerpos y nuestras conciencias de malas obras y honrando al Señor. Cuando uno se acerca así al Señor de verdad, con sinceridad, entonces se siente uno cerca de Dios, escucha uno la voz de Dios, se siente uno protegido, se siente uno dirigido, se siente uno que no está solo en el mundo. Eso es estar lleno de Dios, que el tesoro, las riquezas del conocimiento estén en nuestra mente para saber qué hacer. Uno nunca va a equivocarse si uno está lleno de Dios, en el sentido de que uno está tan cerca de Él que de inmediato el Espíritu Santo lo corrige a uno. Pero si uno está lejos, el Señor no lo fuerza a uno. Dios mora en el corazón para enseñar. Así es que el profeta Ezequiel dice que iba a poner las leyes en los corazones, que les iba a dar los mandamientos para que los siguieran, los guardaran y los pusieran por obra. Dios no inhibe la voluntad del hombre. Dios no posee a una persona. Dios le enseña y le muestra. Satanás posee. Él toma control de la gente. Dios no. Si Dios está en el corazón, que es un sentido figurado, que es que la palabra de Dios, por la llenura del Espíritu, está en el corazón, entonces Dios le avisa a uno, Dios le aconseja a uno, y uno sabe cómo vivir la vida. Así es que comprender este misterio de Dios, que Dios quiere llenarnos de toda la plenitud suya, es decir, que Dios quiere reinar en nuestra vida, que Dios quiere que sus deseos sean nuestras órdenes, que vivamos de acuerdo a su voluntad. ¿Vives tú de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿O es una utopía solamente en tu vida? Que le honremos, y que cuando dice ahí entonces el versículo 19 del 3 de Efesios, que seamos llenos de la plenitud de Dios, significa que nosotros necesitamos de continuo, en todo tiempo, la influencia del Espíritu Santo.
Seguiremos predicando, hermanos, que es parte del proceso. Insisto, la llenura del Espíritu Santo es parte del proceso. Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. ¿En qué nombre? En el nombre de Jesucristo, el nombre de Dios, del único Dios, para el perdón de los pecados, porque hay que solucionar el problema del pecado para ser hijo. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea que si no has recibido el don del Espíritu Santo, necesitas buscar de Dios, porque necesitamos la influencia del Espíritu. Que Dios cambie el corazón, que Dios ponga sus mandamientos en la mente, que rija desde allá, desde la mente, nuestras acciones. Así es que la llenura de toda la plenitud de Dios es el clímax de la meta cristiana. Una relación con Dios tan cercana por el fruto del Espíritu. Una relación tan cercana a Dios que todo lo que Dios dice, uno lo hace. Que uno no le pone paramiento, como dice, miramiento, perdón. No le pone uno miramiento a las cosas de Dios. Lo que dice el apóstol Juan, que a nosotros los que amamos a Dios, los que somos hijos de Dios y los que amamos a Dios, sus mandamientos no nos son, ¿qué cosa? A los que amamos a Dios porque estamos tan cerca de Dios, tan llenos de Dios, que influye el Espíritu en nuestra vida. Todo lo que Dios dice a uno no le es pesado y uno lo hace. Pero aquí todos estamos caminando a la perfección. Le ponemos peros a algo. Todos aquí le ponemos peros a algo. Así es que el ser llenos de toda la plenitud de Dios identifica un clímax, la meta de una persona que vive enteramente para Dios y dirigida por Dios, que se somete enteramente a la voluntad. Hermanos, hay que ser llenos del Espíritu Santo. Vea, cuando uno vive de esa manera, eso no hay nada que lo pueda uno mover. Esa es la firmeza en Dios. Firmes y constantes en la fe es estar lleno del Espíritu. Es vivir cerca de Dios. Te invito a que estés en pie, por favor, hermano, hermana.